Buenas, en el día de hoy deseamos agradecer al comité organizador de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por permitirnos contribuir con nuestra investigación a esta actividad académica. Nuestro trabajo consiste en una metodología de lógica difusa implementada en MATLAB para detectar fallas en motores de combustión interna usando estadísticos E cuadrado y Q. Los autores de este trabajo son Yuline Cárdenas, Gaylor Carrillo, Aníbal Alvis y Garin Carrillo. Esta investigación surgió de la necesidad que se tiene en la actualidad de mejorar los procesos y optimizar sus comportamientos desde el inicio del desarrollo de la sociedad y del incremento de la demanda energética. Se ha buscado implementar nuevos procesos y tecnologías con el objetivo de responder a estas demandas energéticas. Y en este camino los motores de combustión interna han respondido con bastante aceptación y unos niveles de eficiencia de forma adecuada. Pero es importante identificar o es importante destacar que en algunas circunstancias durante la operación de estos sistemas, de estas tecnologías, pueden presentarse condiciones no deseadas, variación en el comportamiento de variables e inclusive fallas. Entonces, con este trabajo se busca implementar una metodología que permita identificar los instantes en que surgen esas variaciones de los parámetros o variables y decirle al operador o mostrar en la planta que si se está cambiando la condición de operación en el proceso o estamos presentes a una falla. Eso con el objetivo de garantizar la seguridad de los operadores, garantizar la seguridad de los procesos, de las tecnologías, reducir los costos asociados a las operaciones de mantenimiento de los procesos, salvaguardar los intereses del proceso y de las empresas, protegiendo los activos de los mismos y teniendo un control o reduciendo los costos asociados a los insumos o combustibles que eso podían incrementar en una etapa dada de estos procesos, ¿no? Si hay una mala operación del sistema. Entonces, en esta metodología que nosotros implementamos en nuestra investigación, nosotros conseguimos integrar las observaciones cuantitativas realizadas por los expertos de los procesos o los operadores de estas plantas, la integramos a un análisis de componentes principales o un análisis de PCA y una metodología de lógica difusa, ¿no? Con el objetivo de obtener una herramienta computacional que permita o que permitiera una mejor interpretación de esas observaciones que se están realizando de forma constante en el sector industrial y que en algunas veces no se han obtenido una interpretación correcta de las mismas. Entonces, dentro de esta metodología de lógica difusa implementada en nuestro trabajo, nosotros escogimos la metodología o el método Mandanin, porque se ajusta de forma adecuada a estas necesidades, ¿no? O a ese tipo de observaciones realizadas en estas empresas. Del método Mandanin podemos decir o tenemos que destacar que existen tres etapas principales. Existe la fusificación, que consiste en tomar esas observaciones cuantitativas y transformarlas en unos valores escalares. Después, en la etapa de inferencia del sistema, esas observaciones y esos valores escalares se ajustan o se adecuan a unas reglas de análisis que se definen para finalmente en la etapa de fusificación dar una respuesta o una interpretación a esas condiciones o esos procesos que se están dando, pero una respuesta, una explicación que justifique de forma clara esos comportamientos que se están teniendo. En esta figura que nosotros estamos mostrando ahora, nosotros tenemos de forma ilustrativa la metodología que nosotros implementamos de Mandanin, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener unas entradas a nuestro algoritmo implementado en MATLAB, que básicamente van a ser unas observaciones cuantitativas y estas son transformadas a unos valores escalares
Después, en la etapa de inferencia del sistema, se crean unas reglas para los análisis de esos comportamientos, y en la etapa final tenemos una defusificación, donde nosotros damos una explicación a esos procesos, a esos comportamientos de variable o a eso que está ocurriendo en el proceso como tal. Y aquí nosotros finalmente encontramos el algoritmo que se implementó en MATLAB. Importante destacar, ¿no? Este algoritmo permitió desarrollar un código de programación en el software MATLAB. Entonces, las entradas a este algoritmo están representadas por los estadísticos T cuadrado y Q y sus respectivos límites. Basados en estas entradas, nosotros definimos dos estrategias FUSI. Una estrategia FUSI, ¿para qué? Para calcular las contribuciones o los impactos generados por las variables de proceso, y otra estrategia FUSI para contar las rachas y finalmente poder clasificar y decir si se está presentando una variación en la operación de nuestro sistema o realmente se está presentando una falla. En la operación real de los procesos, eso es uno de los inconvenientes que usualmente se presenta en la interpretación de esos resultados. El operador no es capaz de clasificar si estamos variando la condición de operación o el sistema o nuestro proceso está definitivamente ante alguna anomalía. Entonces, esta herramienta que nosotros estamos creando va a facilitar a las empresas y a los operadores tener una respuesta rápida y una mejor interpretación de esos comportamientos no deseados en nuestra industria. A partir de la implementación de esos códigos y esos algoritmos de cálculo secuencial, nosotros obtuvimos algunos resultados. Uno de ellos es esta tabla donde nosotros podemos caracterizar el sistema. Para caracterizar el sistema, nosotros vamos a tener unas entradas que son dos parámetros, unas contribuciones y unos impactos. Y a esos dos parámetros nosotros les vamos a definir unos rangos de interpretación. Un rango bajo, un rango medio, un rango alto, ¿no? Para poder tener unas salidas o unas explicaciones. Si esas variables o las contribuciones que puedan tener no dan una explicación a ese comportamiento, si dan una explicación media o si realmente sí hay una explicación a eso que está sucediendo en nuestro proceso. Dentro de los resultados de esta metodología implementada, nosotros encontramos que básicamente que a partir de ese análisis de esas contribuciones, de los impactos y de la metodología Mandani que pudimos implementar en nuestro trabajo, nosotros vamos a ser capaces o fuimos capaces de obtener unas explicaciones a esos comportamientos, a esas variaciones de parámetros de proceso, para nosotros decir, o así como se está mostrando en esta gráfica de superficie, ¿no? Para nosotros finalmente decirle al operador o al director del proceso, sí, a esos comportamientos nosotros podemos darle o no una explicación clara, si la explicación es mediana a esos comportamientos. Entonces, esta herramienta que nosotros conseguimos implementar, digamos que facilitó en ese proceso que se tomó como referencia, mejorar los tiempos en los que se tomaba la decisión de generar una intervención, ¿no? Y obviamente mejorar esas implicaciones que tienen en esos procesos, esos comportamientos o esos mal funcionamientos. Dentro de los resultados nosotros también obtuvimos esta tabla didáctica y básicamente aquí lo que nosotros observamos, ¿no? son las reglas definidas en el sistema de inferencia, que a partir de estas reglas es donde el sistema o el algoritmo implementado en MATLAB le muestra al operador o muestra al director del proceso que puede estar asociado a esos comportamientos no deseados. Entonces, es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, tenemos un impacto bajo y la contribución de esas variables es baja, entonces nosotros no vamos a tener un impacto considerable, ¿no? O no vamos a tener un impacto de esa variación de esa variable a ese proceso. Si nosotros tenemos otro caso, ¿no? Puede ser, nosotros tenemos un impacto bajo y una contribución media, vemos que ya va a generar un impacto medio, ¿no? Entonces, resulta de interés
para el personal de la planta prestar atención a lo que puede estar sucediendo. Entonces, a través de estas reglas que nosotros definimos, nuestro algoritmo le muestra al operador o al director de planta qué puede estar sucediendo o da una mejor explicación de ese proceso. Eso lo podemos observar en estas dos figuras, ¿no? Estas dos figuras básicamente nos están mostrando de forma gráfica las interpretaciones que se obtienen de esa metodología desarrollada en este trabajo. Entonces tenemos el FUSI 1 y el FUSI 2, ya dijimos, una para determinar los impactos y las contribuciones de variables y la otra para contar el número de rachas y así poder definirle y mostrarle al operador en tiempo real y en el tiempo adecuado si nosotros el sistema está cambiando esa condición de operación o realmente es una falla. Entonces nosotros, por lo menos en esta primera figura, observamos que si la contribución es baja y el impacto es bajo, no existe una explicación de eso que está sucediendo en el proceso, ¿no? Lo contrario a si nosotros tenemos una contribución media y un impacto alto, entonces ya hay las herramientas con las que nosotros podemos explicar o dar respuesta a esos comportamientos que nosotros se pueden estar presentando. Entonces vemos que estos resultados permiten una mejor interpretación a la hora de tomar una decisión de si se debe parar el proceso o básicamente por alguna razón se está cambiando la condición en la que el sistema está operando. Como principal conclusión de este trabajo, nosotros podemos presentar o podemos afirmar que fue posible construir, ¿no? Elaborar o crear una herramienta computacional útil que permite la integración de esas experiencias cuantitativas que en el sector industrial generalmente son realizadas por los expertos, ¿no? Y que en algunos casos no son fáciles de transformar en una respuesta rápida. Entonces nosotros integramos a través de esta herramienta, permitimos la integración o la sinergia de esas experiencias o esas observaciones realizadas por los expertos del proceso, el análisis de componente principal y la metodología de lógica difusa, ¿no? Traducido en una herramienta computacional desarrollada en MATLAB. Y finalmente nosotros encontramos las principales referencias bibliográficas utilizadas en nuestra investigación. Muchísimas gracias a todos.